Tenía un hermano, no de sangre, pero más cercano. Cuando engañaron a mi esposa, él fue el primero en darle una paliza al otro. Cuando mi negocio estaba al borde del colapso, me apoyó firmemente. Incluso cuando me enganché a las drogas y todos me abandonaron, él fue el único que me ofreció una mano. Pero no fue hasta que me empujó desde aquel tejado que me di cuenta de que todas mis desgracias provenían de él. La fuerza misma de esa traición me devolvió la vida. Renací el día de mi boda. El mismo día que cayó la primera ficha de dominó de mi vida. Abrí los ojos de golpe, con el pecho agitado. La habitación estaba decorada con cintas blancas y flores, pero solo podía ver rojo. Dios me había dado una segunda oportunidad. Había regresado al día del que más me arrepentía. El día de mi propia boda. En concreto, el momento en que las travesuras de un par de padrinos de boda se pasaron de la raya y dos de las damas de honor los acusaron de acoso sexual. Mi nueva esposa, Chloe, lo había cerrado todo. Exigió que los padrinos se disculparan públicamente delante de todos nuestros amigos y familiares, o cancelaría todo. Y ahí estábamos, en medio de la discusión. Chloe y yo habíamos sido separadas en habitaciones separadas por nuestras respectivas familias para que nos tranquilizáramos y resolviéramos las cosas. La puerta de mi habitación se abrió de repente con un crujido. Hablé con los chicos y una voz familiar me dijo, están dispuestos a hacerlo, por tu bien. Al fin y al cabo, somos hombres. No podemos ser tan sensibles como las mujeres. Al oír esa voz, me hirvió la sangre. Giré la cabeza. Chris Jennings caminaba hacia mí, con los ojos llenos de compasión practicada. Apenas minutos antes, en otra vida, este mismo hombre se había parado frente a mí, su rostro una máscara de crueldad triunfante, revelando al monstruo que había ocultado durante años. He estado esperando este día, gruñó. ¿Por qué deberías tenerlo todo? Padres amorosos, un hogar feliz, una carrera exitosa y una esposa tan maravillosa como Chloe. Yo arruiné tu boda y le escribí al exnovio de tu esposa para que se presentara en tu apartamento. Idiota, ¿de verdad creías que te engañaba? Yo hice que te recetaran las drogas que te engancharon. Si hubieras seguido siendo un drogadicto inútil, podría haberte dejado vivir tu miserable vida. Pero ahora quieres desintoxicarte, empezar de nuevo, recuperar a Chloe. En tus sueños. Para entonces, mi cuerpo ya estaba devastado por la adicción. Estaba hecho un desastre, apenas podía mantenerme en pie. Pero una oleada de odio puro me dio la fuerza para abalanzarme sobre él. Luchamos, una lucha patética en el suelo polvoriento de aquel almacén abandonado. Mi cuerpo estaba vacío. Me dominó fácilmente, empujándome con fuerza, haciéndome rodar por el borde hacia el abismo. Mi alma se quedó en el olvido durante 7 días. Vi cómo la policía cerró mi caso, dictaminándolo suicidio de un drogadicto. Vi cómo Chris fingía lágrimas, consolando a mis desconsolados padres. Vi a Chloe aparecer en mi funeral, con los ojos enrojecidos, mientras depositaba un ramo de flores en mi ataúd. Y vi a Chris entregarle con delicadeza un pañuelo. Iba a sustituirme. Iba a robarme la vida entera. Ethan, ¿estás bien, amigo? La voz de Chris me devolvió al presente. Allí estaba, impecablemente vestido con su traje de padrino. Su voz era suave. Su expresión sincera. Simplemente haz lo que Chloe te aconsejó. Discúlpate con las damas de honor delante de todos. Nunca pensé que pudiera ser tan agresiva. Suspiró dramáticamente. Estas mujeres son insoportables. Fue un accidente, un pequeño golpe, y están armando un caso federal. Gritando acoso. Pronto, los chicos ni siquiera podrán hablar con estas princesas. Pero yo soy tu padrino. Dijo, inflando el pecho. No puedo permitir que te humillen delante de tus amigos y familiares. Cada palabra parecía un consejo útil, pero cada una era una gota de veneno cuidadosamente colocada. Me odié por haber sido tan ciega antes, por pensar que Chris realmente me cuidaba. Apreté el puño. Quería abalanzarme sobre él, destrozarlo. Pero no pude. Este era el día de mi boda con Chloe. No podía arruinar su celebración tan bien planeada una segunda vez. Y no podía permitir que las tragedias de mi vida pasada se repitieran. Chris seguía hablando,
alzando la voz con indignación. Chloe solo se hace la dura porque su poderoso padre la respalda, amenazando con cancelar la boda. Lo entiendo, hombre. De verdad que sí. Pero llegados a este punto, solo nos queda aceptarlo y disculparnos. Pensemos en el panorama general. Bajó la voz con aire conspirador. Y no escuches a nadie que te llame Kepman. Todo lo que tienes, te lo has ganado tú mismo. Diablos, pagaste ese anillo de compromiso. $100,000, todo por tu cuenta. En serio, los Davis tienen un descaro. Cuanto más ricos son, más apretadas están sus carteras. ¿Se va a casar o la están vendiendo? Extendió la mano para darme una palmadita en el hombro. Retrocedí un paso, evitando su toque. En mi vida anterior, él había repetido lo mismo. Afirmaba estar de mi lado, pero hurgaba en cada una de mis inseguridades. Como hombre, tenía mi orgullo. Cuanto más sentía que no daba la talla, más desesperado estaba por demostrar mi valía. Cada vez que mencionaba que yo era un hombre que, me ponía furioso. Cuanto más me consolaba, más me enojaba. En aquel entonces, confiaba plenamente en él. Creía que el padrino que él mismo había elegido jamás acosaría sexualmente a nadie. Así que me empeñé, impulsada por un orgullo obstinado, y me enfrenté a Chloe hasta que la situación explotó. Al final, fue Chloe quien cedió. La disculpa pública se convirtió en una disculpa privada. La boda siguió adelante a trompicones, pero lo que debería haber sido un día feliz se convirtió en una amarga broma desde ese momento. Respiré lenta y profundamente. Esta vez, quienes hicieron el mal pagarían el precio. Todas las deudas serían saldadas, y en cuanto a mis propios errores, haría todo lo posible por expiarlos. Vámonos. Hora de disculparse. Dije, reprimiendo el odio. Sentí el sabor de la sangre en la boca. Mantuve la mirada fija en Chris, sin perderme el destello de sorpresa en él. Después de todo, la frase, Kepman, fue mi detonante. Cada vez que lo usaba, yo lo encendía. Esta vez, sin embargo, mi calma era desconcertante. Chris rápidamente transformó sus facciones en una máscara de compasión y dolor. Amigo, lo siento mucho. Nunca pensé que Chloe pudiera ser tan exigente. Si lo hubiera sabido, nunca los habría emparejado. Entonces no tendrías que pasar por esta humillación hoy. Chris era solo un colega de Chloe. La conocí por él. Desde entonces, se había autoproclamado nuestro casamentero oficial. Le lancé una mirada fría a Chris, que seguía intentando avivar el revuelo. No soy yo quien está siendo humillado, dije rotundamente. Son amigos de Chloe. Dile a los padrinos que trajiste que se preparen. Después de disculparse, podrán sacar sus chequeras. La compensación por esto debería ser generosa. Chris abrió mucho los ojos. Estaba claramente atónito por mi respuesta. Abrió la boca para decir algo, pero yo ya había girado el pomo de la puerta y salí sin mirar atrás. Si me quedaba en esa habitación con él un segundo más, temía ser yo quien arruinara la boda. Cuando vi a Chloe, estaba sentada en una silla, una visión con su vestido blanco puro y su exquisito maquillaje. Era impresionante, pero su expresión era dura. En cuanto entré, enderezó la espalda, con la barbilla en alto, irradiando un aire intimidante e inaccesible. Sin embargo, si la mirabas con atención, podías ver el enrojecimiento que bordeaba sus ojos. Había estado llorando. Ethan Shaw, si esos hombres no se disculpan, esta boda se cancela, dijo con la voz ronca. En mi vida anterior, había sido completamente ajena a su dolor, consumida por mi propio orgullo herido. Mi cabeza estaba llena de las palabras de Chris, un hombre mantenido, agresivo, irrespetuoso. Un sabor amargo me llenó la boca. Recordé cómo, en mi vida anterior, cuando toqué fondo, sus ojos estaban llenos de tristeza por mí, dándome la chispa de esperanza que necesitaba para luchar. El Ethan Shaw que conozco nunca se rinde, le había dicho a alguien. No importa cuántas veces caiga, siempre se levanta. Mirándola ahora, en esta vida, antes de perderla, no pude contenerme. Cerré la distancia entre nosotras y la abracé con fuerza. Estaba claramente sorprendida, todo su cuerpo se tensó en mi abrazo.
Enterré mi cara en su hombro. Chloé, lo siento, murmuré. Me porté como un completo imbécil. Me disculpé por todo lo que dije. Los 4 padrinos señalados están esperando en el salón principal para disculparse. Y después de la boda, seguiremos llamando a la policía. Tus amigos volaron hasta aquí para celebrar con nosotros. No merecen que los tratemos así. Sé que fue un caos, pero ¿recuerdas cómo instalamos esa cámara de seguridad en la sala para el gato? Que la policía retire la grabación. Quedará clarísimo quién hizo qué. Cuanto más hablaba, más incrédula se ponía la expresión de Chloé. ¿Hablas en serio? ¿O es solo otra táctica para engañarme y hacer que siga adelante con la ceremonia? No creo que puedas zafarte de esto con palabras dulces. Es una cuestión de principios. Me incliné y le besé la frente, luego le apreté la mano. No tienes que escuchar lo que digo. Le dije, mira lo que hago, y tengo que disculparme con ellos yo misma. Soy la que no supo controlar a mis padrinos, y eso es lo que causó este desastre. Empecé a levantarme, pero Chloé me agarró el dobladillo de la chaqueta. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y su voz se suavizó. Ethan, yo también siento lo que dije. No creo que seas como ellos. Estaba furiosa y se me escaparon las palabras. Mis damas de honor ya habían hablado conmigo antes de que llegaras. Dijeron que no querían armar un escándalo. Están dispuestos a aceptar una disculpa privada. Nunca quise pelear contigo delante de todos para avergonzarte así. Se le quebró la voz. Es que me pasó algo parecido hace mucho tiempo. No quería que mis amigos vinieran felices y se fueran con una sombra sobre ellos. Una enorme lágrima rodó por su mejilla y cayó. Sentí como si me apretaran el corazón. Me dolía. Nunca supe que Chloé hubiera sufrido acoso. Ella nunca fue agresiva ni implacable. Era yo. En mi vida anterior, yo era la ciega. Había olvidado que la mujer de la que me enamoré siempre había sido valiente y amable. Extendí la mano y le sequé las lágrimas con delicadeza. No tienes nada de qué disculparte. La víctima nunca debería ser quien se eche atrás. 0-5 después de eso, todo salió bien. Los 4 padrinos acusados se disculparon públicamente con cara de piedra. Chris sugirió entonces que los expulsaran de la boda, una propuesta que fue recibida con aprobación unánime. Chris incluso se atrevió a brindar e inclinarse en señal de disculpa ante Chloé y sus damas de honor. Los amigos cercanos de Ethan no estaban disponibles para ser padrinos, así que tuve que buscar a estos chicos a última hora para que los sustituyeran, anunció. Nunca pensé que harían algo así. Asumo toda la responsabilidad. Brindo por ello. Escuchando desde un lado, me encontré frunciendo el ceño. ¿Cómo no me había dado cuenta de lo pasivo-agresivo y hipócrita que era Chris? Él había dicho que, como padrino, quería aliviarme la carga y se ofreció a organizar a los padrinos. Me pareció un poco raro, pero él y yo habíamos sido compañeros de piso durante la secundaria y la universidad. Nuestros círculos sociales coincidían tanto que me pareció incorrecto rechazar la invitación de un hermano. Así que dejé que él se encargara. El único padrino al que invité personalmente fue mi amigo de la universidad, Ben Carter. Pero el día antes de la boda, Chris me dijo de repente que todos nuestros viejos amigos estaban siendo inconstantes y se habían echado atrás. Aseguró que no le quedaba más remedio que buscar reemplazos de última hora. Me molesté y estaba a punto de llamar a nuestros amigos para preguntarles qué pasaba. Pero el consejo bien intencionado de Chris me convenció. Dijo que algunas amistades se desvanecen con el tiempo, y que bastaba con tener 1 o 2 amigos de verdad. Ahora, renacido, sabía la verdad. Desde el principio, el único objetivo de Chris fue arruinar mi boda. Apreté la mandíbula, observando la actuación santurrona de Chris mientras se movía de un lado a otro. En mi vida pasada, me habrían engañado de nuevo. Qué retrato tan conmovedor de la hermandad. Un amigo que haría cualquier cosa por ti. Pero ahora veía a Chris como lo que realmente era, un parásito que se alimentaba de la confianza de sus amigos. Cuando llegaba el momento de causar problemas, usaba sus palabras para impulsar a otros al frente. Pero cuando las cosas salían mal, siempre era el primero en huir y esconderse, solo para reaparecer y pisotear a los caídos y cortar todos los lazos.
Aquellos amigos a los que acababa de expulsar eran el ejemplo perfecto. Chris fingió magnanimidad, pero varias veces lo pillé con una mirada de puro resentimiento cuando creía que nadie lo veía. Eso se debía a que yo estaba conversando deliberadamente con Ben, ignorando deliberadamente a Chris como si fuera invisible. Si no fuera por la frágil sonrisa que por fin había regresado a Chloe, yo mismo habría echado a Chris de la boda. Respiré hondo. Bueno, ya lo arreglaremos después de la ceremonia. Mis padres, que parecían preocupados, y mi suegro, que fruncía el ceño, ahora sonreían con sinceridad. Las damas de honor, con un aspecto renovado y seguro, se desvanecieron de su tristeza. Se mantuvieron erguidas detrás de Chloe, y sus miradas hacia mí eran mucho más amistosas. Me paré frente a Chloe, radiante, con el corazón lleno de gratitud. El oficiante se paró en el escenario, recitando una bendición tras otra. Y ahora, si nuestros invitados pudieran dirigir su atención a la pantalla gigante, permítanos presenciar algunos momentos del feliz viaje que unió a nuestros novios. Ante sus palabras, todos voltearon a ver la pantalla, y en ese instante, el ambiente en la sala se congeló. La expresión de todos cambió. 06 En la pantalla se proyectó una foto de Chloe con su exnovio. Era una foto de dos jóvenes atractivos, sonriendo cálidamente a la cámara. Cualquiera podía ver que era la instantánea de una pareja profundamente enamorada. El rostro de Chloe palideció. Se tambaleó, casi cayendo antes de que una de sus damas de honor la sujetara. Una furia ardiente me invadió. Giré la cabeza de golpe y vi el brillo triunfal en los ojos de Chris justo antes de que se desvaneciera. Nuestras miradas se cruzaron y su expresión cambió al instante, como la de un actor de teatro que se cambia de máscara. Parecía completamente sorprendido. «¿Qué es esto?», gritó. «¿Por qué hay una foto de Chloe con otro hombre? ¿Se equivocó el equipo técnico?». Su pregunta rompió el silencio. La multitud estalló en susurros y murmullos, con los rostros llenos de chismes. En la mesa familiar, todos los parientes mayores parecían furiosos. La foto fue reemplazada rápidamente. Nuestro videomontaje empezó a reproducirse en la pantalla, pero nadie lo veía. La música romántica quedó ahogada por el bullicio de la especulación. El oficiante intentó controlarse, pero abrió la boca varias veces sin pronunciar palabra. Esto nunca me había pasado. En aquel entonces, Chris me había enviado esa misma foto en privado después de la boda. Chloe y yo tuvimos una pelea brutal, y salí hecha una furia la noche de bodas para emborracharme. Chris estuvo conmigo todo el tiempo, suspirando y negando con la cabeza. Sus palabras se volvieron cada vez más venenosas, pintando a Chloe como alguien que no podía dejar atrás su pasado, una mujer que inevitablemente me engañaría. Acabé peleándome a puñetazos con Chris por eso. Se secó un hilillo de sangre del labio y se disculpó efusivamente. «Solo te cuido, tío. Solo digo las cosas como son. Hermanos antes que putas. Ese es mi código, y si alguna vez veo que vuelven a joder a mi hermano, seguro que me meto en problemas». En el fondo, confiaba en Chloe. Sabía que no haría algo así. Pero en ese momento, al ver la foto, me consumieron los celos y la inseguridad. Porque el exnovio de Chloe, en cuanto a antecedentes familiares y físico, encajaba mejor con ella. Incluso había sido el yerno que mi suegro había admirado. Pero sus personalidades chocaban y peleaban constantemente. Eso fue lo que me dio la oportunidad de conquistarla. Cuanto más lo pensaba, peor me sentía. No soportaba la idea de perder a Chloe. Me bebí de un trago y salí corriendo de vuelta a nuestro nuevo apartamento. Tenía que disculparme con ella. Pero lo que vi al llegar me destrozó. El exnovio de Chloe estaba justo afuera de nuestra puerta. Me quedé en blanco. Me quedé paralizada. Chris, que me había seguido, se puso aún más furioso que yo. Se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo al ex de Chloe. «¡Hijo de puta!», gritó. Chloe oyó el alboroto y salió del apartamento. Lo cual solo empeoró el caos. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. «Ethan, ¿qué te pasa?». «Te lo digo, se acabó. Se acabó». Algo dentro de mí se quebró. Con los gritos de Chris de infiel, bastardo y adúltero resonando en mis oídos, me convertí en un petardo encendido y me lancé a la pelea.
El día de nuestra boda, mi matrimonio con Chloe terminó. Inmediatamente después, mi empresa sufrió un desastre masivo de relaciones públicas. Me convertí en el blanco de una feroz campaña de odio en línea. Mi carrera y mi relación estaban en ruinas. No pude soportar la presión y caí en una profunda depresión. Chris siempre estaba ahí, invitándome a tomar algo. Y fue durante esa época oscura que, de alguna manera, me volví adicto a las drogas. El recuerdo de en que me había convertido, un cascarón de hombre, casi vivo, casi muerto, me dio escalofríos. 07 Ben me dio un golpecito en el brazo, sacándome de mis pensamientos. Miré a Chloe en el escenario. Su rostro tenía una expresión desafiante, pero sus ojos estaban rojos. Me dolía el corazón por ella. El rumor de chismes se elevaba desde las mesas de abajo mientras la gente señalaba y susurraba. Solté un suspiro lento. La ceremonia perfecta que Chloe quería se había arruinado, después de todo. Miré a Chris como si fuera un muerto viviente. Había planeado dejarlo disfrutar de la boda antes de encargarme de él. Parecía que ya no era necesario. Mi suegro se levantó, incapaz de soportarlo más, listo para subir al escenario y llevarse a Chloe. Pero se detuvo en seco, porque yo había dado un paso adelante, tomando la mano de Chloe y apretándola suavemente. Parecía tranquila en apariencia, pero tenía la palma empapada de sudor. Sí, se le quebró la voz. Está bien. Tu marido se encarga de esto. La interrumpí suavemente. Entonces tomé el micrófono que Ben me dio, con un tono suave y relajado. Vaya, me asusté un segundo. Pensé que alguien iba a protestar. Me puse al micrófono. Pero déjenme ser claro, yo, Ethan Chow, estoy con Chloe para toda la vida. Si alguien aquí intenta detener esta boda, créeme, no seré indulgente con ellos. Al fin y al cabo, este es mi territorio. Todos aquí me apoyan, ¿verdad? Unos amigos ingeniosos empezaron a gritar, ¿verdad? Ya lo sabes. Ben se acercó al micrófono inmediatamente. A cualquiera que intente colarse en la boda de mi hijo, lo derribaremos. Oye, ¿dónde están los chicos de la residencia? Pónganse de pie. Hola. Aquí mismo. En una mesa de mi escuela de posgrado, los amigos se pusieron de pie ruidosamente. Los amigos de otras mesas se unieron a los gritos, contagiados por la energía. Con un poco de risas y bravuconería, la tensión se disipó al instante. Lo cierto es que un incidente como este podía ser un desastre o un pequeño contratiempo. Todo dependía de la reacción del novio. Chloe se veía mucho mejor, sus ojos estaban llenos de gratitud al mirarme. Siempre he sabido que mi esposa es hermosa y amable. Continué. La lista de chicos que querían salir con ella probablemente se extendería desde aquí hasta París. Pero al final, fui yo quien tuvo la suerte de conquistarla. Entiendo que alguien esté un poco celoso y quiera causar problemas. Con eso, todos lo entendieron. Mostrar una foto de la novia con su ex de hace siglos. ¿Qué otra cosa podría ser sino un patético intento de crear drama? Pero, dije con la voz un poco más dura. Quienquiera que haya hecho esto cometió un grave error. Pensó que podría crear una brecha entre nosotros, pero eso es imposible. Ahora, ¿podría alguien hacerme el favor de llamar a la policía? No voy a dejar que una serpiente como esa se salga con la suya. Mientras hablaba, no dejaba de mirar a Chris. Su expresión era de absoluta calma. Incluso logró dedicarme una sonrisa alentadora. La llamada a la policía no fue recibida con mucho entusiasmo. Sobre todo en la mesa de mis padres. La opinión predominante era dejarlo pasar. Involucrar a la policía el día de tu boda me pareció una mala suerte. Chloe me apoyó, pero parecía preocupada. ¿Puede la policía hacer algo al respecto? No hubo ningún daño real, ¿y no sería una enorme pérdida de tiempo para todos? Chris intervino. Ethan, creo que Chloe tiene razón. No retrasemos a nadie. Podemos averiguar qué salió mal nosotros mismos más tarde. No será una pérdida de tiempo. Dije con firmeza. Abriremos un buffet ahora. Olvídate del resto de la ceremonia. Considera esto como nuestro entretenimiento nupcial único.
Un episodio de acción en vivo de Caps. ¿Policías? Mucha gente murmuró, confundida. Continué con voz firme. Me falta un anillo de diamantes de $80.000. Robar ese valor es un delito grave. Así que sí, policías. La sala estalló en jadeos. Y, tal como esperaba, vi a Chris congelarse, palideciendo. Durante mucho tiempo, mi boda con Chloe sería el centro de atención. Porque después de que llamaran a la policía, todos presenciaron cómo arrestaban al mejor amigo del novio y se lo llevaban esposado, sospechoso de hurto mayor. El anillo de diamantes que faltaba se encontró en el apartamento de Chris. El anillo que él, como padrino, sostenía era falso. Una réplica barata de Moisanita que había comprado en línea por $100. Lo negó todo, por supuesto. Pero una visita a la comisaría fue suficiente. El historial de compras en línea del anillo falso era innegable. En mi vida anterior, nunca supe que el anillo que le había puesto a mi esposa era falso. No sabía mucho de diamantes. Simplemente pensé que se veía bien. Pero Chloe lo supo al instante. En cuanto lo tuvo en la mano, sintió que algo andaba mal. Más tarde, cuando firmábamos los papeles del divorcio, Chloe me lanzó el anillo falso. Ethan Chow. ¿Te alegra insultarme así? Había gritado. En aquel entonces, Chris me ayudó a recordar haber visto a una de las damas de honor de Chloe actuando de forma sospechosa durante la ceremonia. Sospeché que la amiga de Chloe estaba haciendo algo sucio. Ella pensó que yo estaba siendo irracional. Nuestro malentendido se agravó. Pero la raíz de todo era mi propia estupidez y mi falta de confianza en la mujer que amaba. Eso fue lo que le dio a Chris la oportunidad que necesitaba. En una sala de interrogatorios de la comisaría, cuando le informaron que, debido al considerable valor del robo, podría enfrentarse a una pena de prisión de al menos 3 años, su máscara finalmente se hizo añicos. Su rostro se contrajo. Sus ojos se llenaron de un odio que ya no podía ocultar. Esta boda era un montaje, ¿no? Todo esto era para atraparme. No pude evitar poner los ojos en blanco. Te tienes muy en alta estima. ¿Crees que gastaría todo este dinero en una boda solo para incriminarte? ¿Verdad? Chris dio un puñetazo en la mesa y me gritó. Siéntate. Un policía le gritó. Chris se sentó, pero tenía los ojos como platos de la rabia. ¿No te encanta sentirte superior a mí? Ha sido así desde niños, ¿verdad? Debiste sentirte muy orgulloso de ti mismo, ofreciéndome caridad como si fuera un perro callejero. En el instituto, convenciste a tus padres para que me apadrinaran. Y tus padres hablaban de tratarme como a un segundo hijo. Pero ¿cómo es que tú conseguiste la computadora más nueva, el teléfono más nuevo, mientras yo tenía que aceptar tus cosas viejas? Cada vez que me traías a cenar a casa, viendo a tu familia jugar a la familia feliz, presumiendo de tu amor fraternal, me revolvía el estómago. Si no hubiera estado trabajando a tiempo parcial solo para sobrevivir, ¿cómo pudiste robarme ese lugar en el programa de posgrado? Incluso a tu esposa, me la robaste. Se suponía que le caería bien a Chloe. Pero tenías que intervenir y llevártela. En mi última vida, solo en mis últimos momentos supe que Chris siempre me había considerado su mayor enemigo. Si no hubiera visto su verdadera naturaleza cruel en esa vida, quizá ahora me estaría preguntando si hice algo malo. Tal vez cuando me enteré en el instituto de que sus padres se habían divorciado y que vivía con familiares, pasando hambre a menudo, no debí haberles pedido ayuda. Tal vez después de entrar a la universidad, no debí haber intentado proteger su orgullo inventando excusas para darle la computadora y el teléfono que necesitaba desesperadamente. En cuanto a Chloe, eso fue aún más ridículo. Chloe era hija del dueño de la empresa donde trabajaba Chris, aunque trabajaba de incógnito como empleada de su departamento. Por aquel entonces, Chris intentaba salir con una amiga de Chloe, una chica con aspecto de chica rica. Chris incluso me había pedido que fuera su compañero, organizando varias citas dobles. Y así fue como Chloe y yo nos conocimos. Al final, no consiguió a la chica, pero Chloe y yo nos hicimos pareja. Ahora lo entiendo. Para algunos, un poco de ayuda es un gesto de bondad, pero demasiada ayuda genera resentimiento. Los tratas bien y lo dan por sentado, pero si no cumple sus expectativas ni una sola vez,
su resentimiento se multiplicará por 10. Salí de la comisaría, dejándolo con sus gritos furiosos. A Chloe no le sorprendió nada. Nunca le había gustado Chris, lo encontraba demasiado superficial y obsequioso. Cuando eran colegas, hacía todo lo posible por evitarlo. Fue solo después de empezar a salir conmigo que se vio obligada a estar con él más a menudo. En mi vida anterior, me había sugerido que pasara menos tiempo con Chris, pero no la escuché. Incluso me molestó, pues sentía que no podía comprender el puro vínculo de la hermandad. Chris fue retenido en la comisaría para una investigación más profunda. La ceremonia de la boda había sido un caos total, pero a Chloe no pareció importarle. Nos embarcamos en una luna de miel de 2 meses, sin secretos entre nosotros. Cada día de nuestro viaje estuvo lleno de felicidad. Aparte del tiempo que pasé llamando a mi asistente para gestionar el trabajo, cada momento lo pasamos juntas. ¿Había tenido una segunda oportunidad? Apreciaba cada día con Chloe. El día que volamos de vuelta a casa, recibí una llamada de mi madre. Mi padre se había roto una pierna y estaba en el hospital. Eso nunca me había pasado en mi vida anterior. Y lo que me dio escalofríos fue que Chris estuviera allí con él. 09. Corrí al hospital y encontré a Chris de pie en la habitación, sonriendo. Mi padre estaba acostado en la cama del hospital, con una pierna enyesada. Chris estaba pelando una manzana, charlando y riendo con mis padres. Cuando me vio, su sonrisa era sincera, su tono de voz despreocupado, como si nada hubiera pasado. ¿Has vuelto? Lo agarré del cuello y lo saqué de la silla. ¿Qué demonios estás planeando? Mi mamá corrió y me agarró del brazo. Chris me lo explicó todo. Todo fue un malentendido. La policía investigó y descubrió que fue su primo, el inútil, quien le robó el teléfono y cometió ese delito. Por eso liberaron a Chris. Chris puso cara de dolido. En la comisaría, me dolió que no confiaras en mí. Por eso dije todas esas locuras. Somos hermanos desde hace tantos años. Me conoces mejor que eso. ¿De verdad crees que soy de los que robarían, sobre todo con un truco tan patético? Cuando necesitabas dinero para tu negocio, te di todos los ahorros de mi vida para que pudieras salir adelante. Mi papá, desde su cama, intervino. Ustedes dos han sido hermanos por años. No pueden dejar que una pequeña cosa los arruine. Fui a pescar esta mañana, me resbalé y me caí. Si no fuera por Chris, quizá no estarías viendo a tu viejo ahora mismo. Déjalo ir, añadió mi mamá. Durante las últimas 2 semanas, Chris ha estado de un lado para otro con el papeleo y nos ha traído comida y agua. Un hijo de verdad no podría haber hecho más, e insistió en que no te molestáramos en tu luna de miel. Y tú, la que has estado ausente, regresas y empiezas a ver. ¿Cómo cría a un niño tan desagradecido? Sus palabras estaban llenas de desaprobación hacia mí. Chris parecía triste, interpretando a la perfección el papel de una víctima agraviada que había soportado la injusticia con dignidad. Su actuación fue impecable. Mis padres se quedaron completamente engañados. Si no fuera un hombre renacido, quizá le habría creído. El primo de Chris era un jugador empedernido y un estafador, involucrado en todo tipo de negocios turbios. Pero sabía que Chris tenía que estar involucrado. ¿Cómo convenció a su primo de asumir la culpa? Era aún más astuto de lo que imaginaba. Me obligué a calmarme y a soltarle el collar. Bueno, deja de estarte aquí parado. Ve a hacer lo que tengas que hacer, dijo mi mamá, saludándome con una mano cansada. Chris le dio la manzana pelada a mi papá, y, de repente, habló. ¿Dónde está Chloe? ¿No aterrizó contigo? Chloe y yo fuimos colegas durante mucho tiempo. Siempre pensé que era un poco egocéntrica, pero no pensé que seguiría así después de casarse. Mi madre frunció el ceño. Chloe se enteró de que su suegro estaba en el hospital y ni siquiera vino contigo. Mi padre se puso serio y soltó un gruñido de disgusto. Chris intentó calmar las cosas rápidamente. Chloe tiene un padre poderoso. La han consentido toda la vida, así que no será una nuera normal. Señor y señora Shaw, no culpen a Ethan. Es un hombre. Intenta causarle una buena impresión a su suegro. El costo del anillo y la boda fueron enormes.
Puedes imaginarte la presión que tiene. Miré a Chris con frialdad, resistiendo el impulso de golpearlo hasta dejarlo inconsciente allí mismo. Y me volví hacia mis padres. Mamá, Chloe insistió en venir, pero en cuanto bajamos del avión, le dieron unas náuseas matutinas terribles. Apenas podía mantenerse en pie. Tenía tanta prisa por teléfono que olvidé decírtelo. Está embarazada. Hice que el conductor la llevara directo a casa a descansar mientras yo venía a ver qué pasaba. A mis padres se les iluminaron los ojos. ¿Embarazada? ¿En serio? Hablaremos de eso luego, dije. Entonces me volví hacia Chris. ¿Y tú, qué te pasa? ¿Intentas que mis padres odien a mi esposa y a mi suegro con toda esta palabrería? Sigues mencionando cuánto gasté. ¿Por qué no mencionas la dote que trajo mi esposa? 3 pisos solo en el centro. ¿Tienes idea de cuánto vale eso? La expresión de Chris cambió. Ethan, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Solo cuido de tus padres, intentando asegurarme de que no se aprovechen de ellos. En mi corazón, todos ustedes son mi familia. Mis padres, Chloe, y yo somos una familia. ¿Qué parte de esa familia eres tú? No me guardé nada. Ya no me portaba bien con él. No sé por qué de repente te has vuelto tan hostil conmigo, dijo Chris, con el rostro destrozado. ¿Dijo algo Chloe? ¿Sigue enfadada conmigo por arruinar tu boda? Deja a mi mujer fuera de esto. Hablas de familia, pero te quedas aquí hablando mal de Chloe con mis padres. ¿Cuál es tu objetivo si no destruir mi matrimonio y arruinar mi vida? Chris intentó explicarlo. No, no es eso. Lo interrumpí y miré directamente a mis padres. Piénsenlo. Cada vez que Chris les habla, ¿no terminan sintiéndose cada vez más insatisfechos con Chloe? ¿Qué es eso, sino una manipulación descarada? Y aunque crean su historia sobre el robo del anillo por parte de su primo, se les olvidó que la organizadora de la boda testificó ante la policía que Chris fue quien les dijo que mostraran ¿esa foto? Mis padres intercambiaron una mirada, tragándose las palabras de reconciliación que estaban a punto de decir. No eran tontos. Simplemente nunca habían considerado las cosas desde esta perspectiva y se habían dejado llevar por las narices. No eres bienvenido aquí. Ve. Dije despidiéndolo. Además, mi asistente me dice que tus cosas siguen en tu escritorio de la oficina. Ya le dije que lo tirara todo. Ya no tienes que venir a trabajar. Disfruta de tu vida como accionista cobrando dividendos. Chris estaba claramente furioso, pero en un instante, reprimió la ira que se le encendió en los ojos. De repente, se giró e hizo una reverencia a mis padres. Señor y señora Shaw, no sé qué malentendido tiene Ethan sobre mí, pero el hecho de que lo vea como un hermano nunca cambiará. Me vean como un hijo o no, ustedes son los padres que me salvaron la vida. Sin ustedes, me habría muerto de hambre en la preparatoria. Entonces me miró. Si de verdad quisiera destruirte la vida, no habría liquidado todos mis bienes para apoyarte cuando tu empresa estaba en apuros. Creo que la verdad saldrá a la luz. Ethan está furioso, así que me voy. Señor Shaw, volveré a verlo pronto. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación. ¡Qué actuación de un hombre que sufre con dignidad! Mis padres lo habían visto crecer. Por un momento, parecieron estar en conflicto. Después de cerrar la puerta, mi madre no pudo evitar preguntar, Ethan, ¿de verdad hay algún malentendido? ¿Acaso tú y Chris no han sido siempre como verdaderos hermanos? Respiré hondo. No sabía juzgar bien el carácter. Cuando tu negocio estaba en apuros, Chris te dio todos sus ahorros. No podemos ser desagradecidos. Mi papá dijo con desaprobación. Me dio sus ahorros porque sabía que tendría éxito. Y solo me prestó $300,000 a cambio del 20% de mi empresa. Mi papá se quedó sin aliento. Cuando fundé mi empresa, le pregunté a Chris si quería unirse a mí, pero se negó. Más tarde, cuando la empresa empezó a ser rentable, sintió envidia. Cuando la empresa tuvo problemas, me puse a buscar préstamos. Mis padres me dieron sus ahorros para la jubilación e incluso vendieron su única casa. Ben me prestó $500,000 como fondo de emergencia, sin condiciones. Pero Chris,
con el pretexto de darme todo lo que tenía, exigió el 20% de las acciones de la empresa en una posición en la nómina. Lo llamó apoyo. La verdad es que se estaba aprovechando de la crisis. En ese momento, mi flujo de caja estaba congelado. Estaba desesperado, y cada dólar contaba. Pero en aquel entonces, veía a Chris como un hermano. No le di mucha importancia. Pensé que no se debe escatimar en gastos a la familia. Chris siempre se había sentido inseguro con el dinero. Entendía su obsesión. Pero nunca imaginé que mi tolerancia solo aumentaría su apetito. Y una tormenta que se había estado gestando estaba a punto de estallar. En mi vida anterior, fue uno de los factores clave que me empujó al abismo. 10. El embarazo de Chloe fue duro. Tenía náuseas matutinas muy fuertes, tan fuertes que apenas podía levantarse de la cama para comer. Mi vida se convirtió en un circuito entre nuestra casa y el hospital. Durante ese tiempo, Chris me llamó repetidamente. Después de bloquear su número, empezó a hacerse la víctima con nuestros amigos en común, presentándose como un hombre traicionado por su mejor amigo. Poco a poco, a ojos de muchos de nuestros amigos, me convertí en el malo, un imbécil que ganaba un poco de dinero y de repente menospreciaba a sus viejos amigos. El clásico caso del tipo que reparte colegas por una chica. Ben me llamó para advertirme, sugiriendo que aclarara las cosas. Simplemente sonreí y dije que lo haría, y luego volví a cuidar de mi esposa. Estaba esperando el momento justo para que Chris se desesperara lo suficiente como para cometer un error. Mi asistente me llamó justo cuando había conseguido que Chloe se durmiera. Mi suegro vio mi expresión seria después de colgar. ¿Hay algún problema? He oído rumores de que últimamente estás haciendo grandes cambios. Estás a punto de ser padre, Ethan. No puedes estar infringiendo ninguna ley. Mi suegro siempre me intimidaba un poco. Era un empresario exitoso que adoraba a Chloe como si fuera lo más preciado del mundo. Solía pensar que me menospreciaba, que siempre me tenía en la mira. Pero ahora que estaba a punto de ser padre, entendí que, por muy bueno que sea el yerno, siempre hay una parte de ti que siente que un cerdo te acaba de robar tu col favorita. Papá, no te preocupes. Le aseguré que sé lo que puedo y lo que no puedo hacer. Lo tengo bajo control. Observó mi rostro un momento y añadió, si necesitas ayuda, solo pídela. Le di las gracias, sintiendo una oleada de gratitud. Al igual que en mi vida anterior, la empresa sufrió una crisis de relaciones públicas. De repente, varias fuentes anónimas en línea afirmaron que varios lotes de nuestros snacks contenían sustancias ilegales y adictivas similares a las cáscaras de amapola. La FDA cerró la fábrica para investigarla y todos nuestros productos fueron retirados del mercado. Incluso había fotos en los historiales médicos en línea de presuntas víctimas que se habían vuelto adictas. Más dramático aún, algunas afirmaban haber terminado en rehabilitación por culpa de nuestros bocadillos. En mi vida anterior, cuando esto ocurrió, emití de inmediato un comunicado a través de los canales oficiales de la empresa, prometiendo plena cooperación con la investigación. La empresa y yo estábamos sepultados bajo una avalancha de odio en línea. Mientras me ahogaba, Chris estaba a mi lado, aparentemente consolándome, acompañándome a las reuniones, fingiendo buscar soluciones. En realidad, estaba transfiriendo activos en secreto y desmantelando la empresa desde dentro. Esta vez, la indignación en línea fue igual de feroz. Al día siguiente de conocerse la noticia, Chris, ignorando los intentos de mi asistente por detenerlo, irrumpió en mi oficina. Llevaba la máscara de un amigo leal, con la voz llena de ira justificada. Ethan, pase lo que pase, estoy contigo. Últimamente hemos tenido malentendidos, pero creo que lo mejor que podemos hacer ahora es dejarlo de lado y afrontar esta crisis juntos. Miré a mi asistente y salió de la oficina en silencio. Incliné la cabeza y miré a Chris. ¿Tienes una solución? La expresión de Chris era seria, su rostro reflejaba agotamiento y sincera preocupación. Ethan, esto es un gran problema. Unas pocas declaraciones de abogados no bastarán. Alguien tiene que intervenir y asumir la responsabilidad de calmar a la opinión pública. Si me creen, puedo admitir públicamente un descuido administrativo, dimitir y desviar la atención de los medios. Si necesitas dinero, puedes tener todo lo que tengo. En mi vida anterior,
me dijo exactamente lo mismo después de la crisis. Él estaba siendo leal y yo, a su vez, le era leal. Yo era el director ejecutivo. La responsabilidad recaía en mí. No dejé que se involucrara. Al oír esas palabras ahora, no eran más que una amarga ironía. Lo miré fijamente un buen rato y no pude evitar reír. Chris, de verdad que te perdiste tu vocación. Debiste haber sido actor. Serías una superestrella. Chris, al no obtener la respuesta que esperaba, parpadeó. ¿Qué quieres decir? Me refiero a todo este drama autodirigido, a esta conmovedora representación de la hermandad. ¿No estás exhausto? Frunció el ceño. No sé de qué hablas. ¿Te estás haciendo el tonto ahora? No fuiste tan tonto cuando sobornaste al supervisor de línea para que vertiera a escondidas ese polvo, desconocido en las materias primas. La máscara de preocupación, perfectamente elaborada, de Chris se quebró. Un destello de pánico cruzó sus ojos, pero inmediatamente pasó a la ofensiva. Esa acusación es infundada. Ethan, no sé qué te ha pasado. ¿Nuestra amistad ya no significa nada para ti? De hecho, lo aplaudí. Tu compromiso con el puesto es impresionante, pero no tienes que explicármelo. Guárdalo para la policía. En cuanto terminé de hablar, mi asistente abrió la puerta e hizo pasar a 2 policías. En ese momento, la máscara de Chris no solo se quebró, sino que se desintegró por completo. Mientras la policía se lo llevaba, se despojó de todo vestigio de su actitud educada y amable y soltó un torrente de maldiciones. Uno de los oficiales restantes me tendió la mano. Señor Shaw, gracias por su cooperación en esta investigación de narcóticos. Nos encargaremos de aquí en adelante. Le estreché la mano y sonreí. Simplemente hacía lo que cualquier ciudadano debería hacer. Desde el primer día de mi nueva vida, me había estado preparando para esto. ¿Cómo puede una persona común acceder a drogas ilegales? Sabía que Chris tenía un lado oscuro que aún no había descubierto. Lo primero que hice fue pedirle a mi asistente que instalara cámaras de vigilancia adicionales en varias líneas de producción y que revisara a fondo todo nuestro proceso de fabricación. En cuanto a Chris, cuanto más lo ignoraba y provocaba deliberadamente, más se desesperaba. Se vería obligado a actuar antes de estar realmente listo. Y cuanto más apresurado estuviera, más errores cometería. Al mismo tiempo, en secreto, organicé que alguien provocara a los 4 padrinos de boda para vengarse de Chris. Como amigos de Chris, habían sido humillados públicamente en la boda y aún resentidos. A veces, hay que combatir el fuego con fuego. Chris sufría acoso casi a diario. Cada pequeño problema que le causaba me traía un poco de alegría. Y lo que es más importante, cuanto más miserable era su vida, más me odiaba. Se arriesgaba cada vez más, con tal de destruirme. Cuando mi asistente me dijo que habían pillado al supervisor de línea merodeando, supe que había llegado el momento. El supervisor, siguiendo sus instrucciones, le envió a Chris un vídeo de la materia prima contaminada. Chris no sospechó nada. Inmediatamente envió una denuncia anónima a la FDA. En cuanto los agentes de la FDA entraron en la fábrica para investigar, las fotos comenzaron a correr la pólvora en Internet. Simultáneamente, desplegó un ejército masivo de bots y troles pagados para amplificar la narrativa de que ya había numerosas víctimas. Una vez que la situación se convirtió en un grave escándalo público de seguridad alimentaria, supe que Chris aparecería en mi puerta, como lo hizo en mi vida anterior, para desempeñar el papel de hermano devoto. Le pedí a mi asistente que llamara a la policía de inmediato y entregara todas las pruebas que habíamos recopilado. En nuestro país, cualquier asunto relacionado con narcóticos se trata con la máxima seriedad. Chris estaba acabado. 10 meses después, Chris fue declarado culpable de poner en peligro la seguridad pública por envenenamiento, pero sus delitos más graves fueron la posesión, el tráfico y la ocultación de narcóticos y ganancias del narcotráfico, así como el encubrimiento de narcotraficantes. A esto se sumaron los cargos de hurto mayor por el anillo de diamantes, instigación al perjurio e incluso agresión con lesiones. Resultó que la pierna rota de mi padre no fue un accidente. Chris lo había planeado para tener la oportunidad de volver a congraciarse con mis padres. En total, con múltiples condenas, Chris fue condenado a cadena perpetua. Pasaría el resto de sus días tras las rejas.
Resultó que su primo y toda su familia eran adictos que traficaban para mantener su adicción. Chris había sufrido a manos de ellos de niño, pero de adulto, usó sus secretos para chantajearlos y obligarlos a hacer su trabajo sucio. No fue solo él. La familia de su primo también fue arrestada y sentenciada, una por una. Recibí una llamada de la policía preguntándome si quería ver a Chris una última vez. Se mostraba completamente reacio a cooperar en prisión, gritando que le había arruinado la vida, que lo había incriminado y empujado por ese camino. Me negué sin pensarlo 2 veces. En mi última vida, mi propia insensatez, mi disposición a escuchar su veneno, me llevó a lastimar a mis padres y a mi esposa. Mi trágico final fue el precio que pagué. En esta vida, tengo la conciencia tranquila con mi familia, mi esposa y mis amigos. Ni siquiera empujé a Chris a su ruina absoluta. La verdad es que tuvo muchas oportunidades de salvarse. Si no hubiera insistido en culparme de sus fracasos, si no hubiera estado tan obsesionado con mi caída, si no hubiera sobornado a ese supervisor, podría haber vivido su vida. Cada uno debe asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Colgué el teléfono y, en ese momento, el llanto de un bebé entró por la puerta del dormitorio. Le siguieron los suaves arrullos de Chloe, que intentaba calmar a nuestro hijo. Empujé la puerta. Chloe me miró con pucheros: «Cariño, sálvame». Sonreí, tomando de sus brazos a la niñita que lloraba y fruncía el ceño. Era tan nueva, tan arrugada y con un aspecto raro, pero me derritió el corazón. Le cambié el pañal con maestría, le di el biberón y la mecí para que se durmiera antes de colocarla con cuidado en un Moisés. Chloe ya se había quedado dormida en la cama. La tapé con la manta con cuidado. Afuera de la ventana, un exuberante césped verde se extendía hasta un lago azul brillante. Una familia de 3 garcetas paseaba por la orilla. Era el lugar. La vida ordinaria y feliz por la que luché durante 2 vidas para encontrarla. El fin.